¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común un tren a vapor, un río caudaloso y la forma en que superamos una relación tóxica? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. Todos ellos nos enseñan una verdad fundamental sobre el universo y sobre nosotros mismos. Una verdad que la ciencia ha juntado en una de sus leyes más elegantes y a la vez más desafiantes. La tercera ley de la termodinámica. No te asustes, no vamos a sumergirnos en ecuaciones complejas, sino en una idea que cambiará tu forma de ver el progreso. La vida es un viaje constante. Cada paso hacia adelante, cada nuevo logro, cada evolución personal, tienen un precio. Y no me refiero a dinero, sino a algo mucho más íntimo: la renuncia. Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás. Es una ley inquebrantable del cosmos, tan cierta para las estrellas que nacen y mueren como para nuestras propias decisiones diarias. Desde el momento en que el universo comenzó a expandirse, transformándose de un punto infinitamente pequeño y denso a la vasta extensión que conocemos, el cambio ha sido la única constante, y ese cambio siempre implica una disipación, una liberación, un dejar ir. Cada transformación en el universo exige un pago en desorden, y la tercera ley nos revela que ni siquiera en el frío más absoluto escapamos a esta regla. Pero, ¿cómo funciona exactamente este dejar atrás en la vida real? Es hora de subirnos a la locomotora del avance para entender su verdadero costo. ¿Estás listo para pagar el precio del cambio? Comencemos con una imagen poderosa: una antigua locomotora de vapor. Para que esta majestuosa máquina avance, necesita un sacrificio constante. El carbón se quema, liberando energía que se transforma en vapor. Y ese vapor impulsa los pistones que mueven las ruedas. ¿Pero qué deja atrás? Cenizas, humo, dióxido de carbono, residuos en general. Para que haya movimiento, debe de haber un consumo, una transformación de una forma de energía en otra, y una inevitable liberación de lo que ya no sirve. Esta es una manifestación tangible de la tercera ley de la termodinámica, también conocida como el postulado de Nernst, formulada por él mismo en 1906. Esta ley establece que el desorden de un sistema se acerca a un valor constante a medida que la temperatura se aproxima al cero absoluto. En términos más sencillos y aplicados a nuestro ejemplo, para que la locomotora se mueva, debe de haber un proceso irreversible que aumente el desorden total del universo. El carbón que representa el orden se convierte en gas y calor disipado que representan el desorden. Este proceso es irreversible. Las cenizas y el humo jamás vuelven a ser carbón. Este sacrificio necesario tiene un límite fundamental. La tercera ley nos recuerda que ni siquiera en el frío perfecto escapamos al desorden. El progreso no es un proceso limpio y sin consecuencias. Siempre deja una huella. Pero la renuncia no es el único precio. Hay un límite inquebrantable incluso para la perfección. ¿Y si este límite en la física nos revela algo crucial sobre nuestra búsqueda de la felicidad? Si la tercera ley de la termodinámica nos habla de la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto, un estado donde toda vibración atómica cesaría y la entropía, es decir, el desorden, sería mínimo, ¿qué nos dice esto sobre nuestra propia búsqueda de la perfección o de un estado de no cambio? El cero absoluto, o 0 Kelvin, es decir, menos 273,15 grados centígrados, es un límite teórico inalcanzable. Por mucho que nos acerquemos, siempre persistirá una mínima vibración cuántica residual. Walter Nernst, quien formuló esta ley, y posteriormente científicos como Max Planck y Albert Einstein, confirmaron que aunque el desorden se minimiza al acercarse al cero absoluto, nunca llega a ser completamente cero. Siempre hay un murmullo de desorden.
una imperfección inherente al universo. La criogenia, el estudio de las temperaturas extremadamente bajas, nos ofrece ejemplos fascinantes de esta búsqueda. En laboratorios como el MIT se han enfriado gases a temperaturas increíblemente cercanas al cero absoluto, usando tecnologías avanzadas como láseres y campos magnéticos. Sin embargo, incluso en estas condiciones extremas, la perfección total elude a los científicos. Este esfuerzo no es en vano. Nos permite comprender los límites de la naturaleza y desarrollar tecnologías revolucionarias, como son la computación cuántica o la preservación de tejidos. Pero fundamentalmente nos recuerda que la física, en su esencia, es un proceso dinámico, no un estado estático. Ahora hablemos del tiempo. El físico Carlo Rovelli, en su obra El orden del tiempo, sugiere que el tiempo es una consecuencia emergente del flujo de energía y del aumento del desorden. En un sistema donde el cambio se ralentiza drásticamente, como en las cercanías del cero absoluto, la percepción del tiempo se vuelve borrosa, casi estática. Experimentos con condensados de Bose-Einstein lo confirman. A nanokelvins de temperatura, los átomos se sincronizan como un superátomo, y el tiempo pierde su sentido cotidiano. Si la perfección es una quimera y el tiempo fluye con el cambio, ¿qué pasa cuando exploramos esta imperfección a la escala más íntima del universo, donde la realidad misma desafía toda lógica? El universo se manifiesta en una constante danza entre el orden y el caos. Piensa en un iceberg. Lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte, aparentemente caótica y en constante movimiento. Pero debajo, sumergida, hay una estructura masiva y ordenada que le da estabilidad. Esta dualidad es un reflejo de cómo funciona el mundo. El desorden aparente es muchas veces la manifestación externa de un orden subyacente que solo se revela al observar con mayor profundidad. En el proceso de transformación, el caos y el orden no son opuestos. Son dos caras de la misma moneda, permitiendo que incluso en la inestabilidad exista una lógica que estructura el cambio. Esta interacción entre orden y caos se vuelve aún más fascinante en el reino de la termodinámica cuántica. Tradicionalmente, la termodinámica se ha ocupado de sistemas macroscópicos, pero los avances recientes nos han permitido explorar sus principios a escalas diminutas, donde la incertidumbre y la superposición cuántica reinan. Investigadores de la Universidad Politécnica de Zúrich y el Instituto Tecnológico de California están demostrando cómo conceptos clásicos como la entropía se reinterpretan bajo este nuevo paradigma. A nivel cuántico, las fluctuaciones y la coherencia permiten comportamientos que resultan contraintuitivos para nuestra escala, abriendo la puerta a tecnologías revolucionarias como la computación basada en qubits y la criptografía cuántica. Lo que esto nos enseña es que la imperfección no es un error, sino una característica fundamental del universo y un motor de evolución. La imposibilidad de alcanzar un cero absoluto perfecto, la presencia constante de entropía, la dualidad entre orden y caos. Todo apunta a que el progreso no es un camino lineal hacia la perfección, sino un proceso dinámico de constante adaptación y transformación. La belleza no reside en la ausencia de desorden, sino en la interacción entre todas estas fuerzas. Así que, desde la maquinaria más simple hasta los misterios cuánticos, la verdad es clara. La imperfección no es un error, es el motor de todo progreso. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestro día a día para transformar el soltar en una fuerza creadora? El universo nos revela una verdad constante. Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás. Piensa en las supernovas que estallan para liberar los elementos que formarán nuevas estrellas, o en los meteoritos que al impactar llevan los componentes necesarios para sembrar la vida.
Esta ley cósmica se manifiesta en nuestra existencia. Aferrarnos a relaciones, trabajos o hábitos que ya no nos nutren es como una locomotora que no quema carbón para avanzar. La renuncia no es pérdida, sino transformación necesaria. Cada renuncia es combustible para el progreso. Como decía el físico David Bohm, aferrarse a lo estático va contra la naturaleza misma del universo. Piensa en el artista que abandona un estilo o el emprendedor que cierra un negocio fallido. Esa quema libera energía para el siguiente capítulo. Así opera este principio termodinámico. El progreso tiene un precio, pero ese precio es la llave de nuestra evolución. La imposibilidad del cero absoluto es un espejo de nuestra condición humana. ¿Cuánta energía gastamos persiguiendo un cuerpo perfecto, finanzas impecables, un mejor trabajo o una competencia profesional sin fallos? Esta ley física es contundente. Es ideal, es inalcanzable. La imperfección es un parámetro fundamental de la realidad. Aceptarlo no es resignación, es eficacia científica. Aferrarte a fantasías imposibles es como intentar construir un castillo de arena en medio de un huracán. Desperdicias energía y no avanzas. Como dijo la poeta Wisława Szymborska, toda apertura implica alguna pérdida. Y para Rumi, otro poeta, la herida es el lugar por donde entra la luz. Nuestras renuncias son los catalizadores de nuestra reinvención. Celebrar lo imperfecto es abrazar el dinamismo. Soltar crea espacio para una evolución auténtica. Hemos viajado desde la locomotora hasta la termodinámica cuántica para confirmar una verdad. Avanzar siempre exige renunciar. Este principio termodinámico es una metáfora vital. El progreso implica costo y disipación. Esta imperfección no es obstáculo, sino el motor de la evolución. Al soltar lo que no nos sirve, encontramos la fuerza para transformarnos. Incluso Einstein lo vivió. Un profesor le dijo: "Nunca llegarás a nada". Él dejó atrás ese desprecio y desde una oficina de patentes revolucionó la física. Por eso, cuando la encrucijada llegue, recuerda, esta ley no es de pérdida, sino de liberación. Es la invitación del universo a abrazar el cambio, a hallar la belleza en lo imperfecto y a entender que al soltar nos hacemos más plenos. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás hoy para crear el mañana que deseas? La respuesta está en tus manos.